El día de mi boda, mi familia no apareció. Preocupada, llamé a mi madre. Ella se rió. Ah, ¿era hoy? Un viaje parecía más divertido. Escuché a mi hermana riendo. No dije nada y publiqué una foto en Facebook con mi vestido de novia y invitados especiales. Horas después, mis padres la vieron y corrieron al lugar, pálidos. Cuando entraron al salón, los recibí con una sonrisa mientras sostenía mi teléfono mostrando la transferencia bancaria de $50,000 que acababa de hacer. El dinero que habían invertido conmigo durante años ahora pertenecía a una fundación para niños abandonados. Mi padre se abalanzó sobre mí intentando arrebatarme el teléfono, pero los guardias de seguridad que contraté lo sujetaron inmediatamente. Nunca olvidaré ese momento. Ese día no solo me casé, sino que me liberé de una familia que nunca me valoró. Todo comenzó 3 meses antes, cuando encontré por accidente documentos que revelaban cómo mis padres y mi hermana habían estado usando mi empresa para evadir impuestos y lavar dinero. Durante años trabajé sin descanso construyendo un negocio exitoso mientras ellos me menospreciaban por mi apariencia, pero secretamente desviaban fondos a cuentas en el extranjero. Mi primer instinto fue confrontarlos, pero algo me detuvo. Decidí investigar más a fondo y lo que descubrí me dejó helada. No solo estaban robándome, sino que habían planeado quitarme la empresa completamente después de mi boda. Mi hermana Luciana había falsificado mi firma en varios documentos y mi padre había convencido a inversores de que yo era inestable mentalmente. Todo apuntaba a una conspiración familiar que llevaba años gestándose. Contacté discretamente con un abogado especializado en fraudes familiares. Marco Fuentes había manejado casos similares y me aconsejó mantener la calma y recopilar evidencia. No muestres tus cartas hasta tener todo asegurado, me dijo en nuestra primera reunión. Durante semanas viví una doble vida. De día era la hija y hermana complaciente. De noche trabajaba con Marco documentando cada transacción fraudulenta. Lo más doloroso fue descubrir que mi prometido Santiago estaba involucrado. Una noche, mientras revisaba su computadora, encontré correos electrónicos con mi padre discutiendo cómo manejarían la empresa después de neutralizarme. Santiago había estado conmigo 7 años, solo esperando el momento adecuado para traicionarme. Las náuseas me invadieron al leer sus palabras frías calculando cuánto valía mi eliminación del negocio familiar. Nos encargaremos de ella después de la boda, escribió Santiago. Con el matrimonio tendré acceso legal a sus cuentas y podremos proceder con el plan. Mi padre respondió, perfecto, ya tenemos preparados los documentos psiquiátricos. Nadie cuestionará nuestra versión cuando mostremos las evidencias de sus problemas mentales. Con manos temblorosas, copié todos los archivos y se los envié a Marco. Esa misma noche dormí en un hotel, incapaz de mirar a Santiago a los ojos sin revelar lo que sabía. Le dije que estaba estresada por la boda y necesitaba espacio. Él fingió comprensión, probablemente aliviado de no tener que seguir actuando esa noche. Las siguientes semanas fueron un torbellino de acciones calculadas. Primero, transferí discretamente los activos principales de la empresa a nuevas corporaciones bajo nombres que mis familiares desconocían. Luego, contraté a un equipo de seguridad privada para protegerme cuando todo estallara. Finalmente, el golpe maestro, cambié la fecha de la boda sin avisarles. Envié invitaciones falsas a mi familia y a Santiago con una fecha equivocada, una semana después de la ceremonia real. Para la verdadera boda, solo invité a personas en quienes realmente confiaba, amigos cercanos de la universidad y colegas leales del trabajo. Marco se encargó de que todos firmaran acuerdos de confidencialidad. El día real de mi boda, mientras me preparaba en una suite de hotel, recibí una llamada de Luciana. ¿Dónde estás?, preguntó irritada. Se supone que hoy teníamos la última prueba del vestido. Surgió algo importante en la empresa, mentí con naturalidad. Te veo mañana, colgué sintiendo una extraña calma. En pocas horas estaría legalmente casada, pero no con Santiago. Roberto, mi asistente financiero y amigo desde hace años, había aceptado participar en mi plan. Nuestro matrimonio sería temporal y puramente estratégico, proporcionándome la protección legal que necesitaba mientras desenmascaraba a mi familia. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Los 15 invitados genuinos me dieron el apoyo que mi familia nunca me brindó. Cuando todo terminó, publiqué la foto en mis redes sociales etiquetando a todos los implicados. Sabía que la explosión sería inmediata. No pasaron ni 30 minutos antes de que mi teléfono comenzara a sonar sin parar. Primero Santiago, luego Luciana, finalmente mis padres. No contesté ninguna llamada. En vez de eso, les envié un mensaje con la dirección del restaurante donde celebrábamos la recepción y una simple frase: la verdad los espera. La llegada de mi familia al restaurante fue exactamente como la había imaginado.
Mi padre entró primero, con el rostro enrojecido de furia, seguido por mi madre, pálida como un fantasma, y Luciana, quien intentaba mantener una expresión digna aunque sus ojos delataban pánico. Santiago fue el último en aparecer, con una sonrisa forzada como si todavía pudiera salvarse fingiendo ignorancia. «¿Qué significa esto?», rugió mi padre, acercándose a la mesa donde Roberto y yo compartíamos una copa de champán con nuestros invitados. «¿Has perdido la cabeza?». «Al contrario», respondí con una calma que ni yo misma sabía que poseía. «Nunca he tenido tanta claridad mental como ahora». Hice una señal y 2 hombres de seguridad se posicionaron discretamente cerca. Marco, mi abogado, se acercó con un maletín y lo abrió sobre la mesa. Dentro había 4 carpetas meticulosamente etiquetadas con los nombres de cada uno. «Les sugiero que tomen asiento», dijo Marco con tono profesional. «Lo que vamos a discutir requiere privacidad». Mi madre, siempre preocupada por las apariencias, miró nerviosamente alrededor. «Estás haciendo una escena, Carolina. Vamos a hablar esto en casa como gente civilizada». ¿Civilizada? Solté una risa seca. ¿Como cuando planificaron enviarme a un psiquiátrico para quedarse con mi empresa? Santiago palideció. Mi padre intentó interrumpir, pero levanté la mano mostrándole mi teléfono donde reproducía una grabación de su propia voz, discutiendo los detalles del fraude. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Tengo copias de todo», continué. «Cada transferencia ilegal, cada documento falsificado, cada correo electrónico donde planeaban destruirme. Incluso las grabaciones de tus reuniones con el falso psiquiatra. Papá, muy descuidado de tu parte realizar esas llamadas desde la oficina. Mi hermana fue la primera en quebrarse». «Fue idea de papá», gritó, señalando a mi padre. «Yo solo hice lo que él me pidió». Típico de Luciana, siempre traicionando a quien fuera necesario para salvarse. Mi padre le lanzó una mirada asesina antes de intentar recuperar el control de la situación. «Hija, estás malinterpretando todo esto». Su voz sonaba conciliadora, la misma que usaba para cerrar negocios difíciles. «Solo queríamos protegerte. Has estado bajo mucho estrés con la empresa y pensamos». «Ahórratelo», lo interrumpí. La empresa ya no está bajo su control. Esta mañana mis abogados presentaron una demanda por fraude corporativo contra todos ustedes. Las cuentas bancarias han sido congeladas y se ha notificado a las autoridades fiscales sobre las irregularidades de los últimos 5 años. El rostro de mi padre se transformó de rojo furioso a un gris enfermizo. Mi madre se tambaleó y tuvo que apoyarse en una silla. «No puedes hacernos esto», susurró mi madre. «Somos tu familia». «La familia no conspira para destruirse mutuamente», respondí. «La familia no roba ni traiciona». Santiago, quien había permanecido inusualmente callado, finalmente habló. «Carolina, amor, debe haber un malentendido. Yo nunca». «¿Nunca qué, Santiago?» Giré la pantalla de mi teléfono hacia él, mostrando fotos de él saliendo de un hotel con Luciana. «¿Nunca me engañaste con mi hermana? ¿O nunca planeaste quedarte con mi empresa?» El resto de los invitados observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación. Roberto me tomó la mano, dándome la fuerza que necesitaba para continuar. «Tienen 2 opciones», dijo Marco, tomando el control. «Pueden firmar estos acuerdos ahora, renunciando a cualquier reclamo sobre la empresa y aceptando devolver el dinero malversado, o podemos dejar que las autoridades manejen el asunto. Por supuesto, en ese caso, estaríamos hablando de consecuencias penales significativas». Mi padre agarró una de las carpetas y la hojeó frenéticamente. Su rostro se ensombreció al comprender la magnitud de la evidencia que habíamos recopilado. «Esto es chantaje», masculló. «No, esto es justicia», respondí. «Y considerando lo que planeaban hacerme, es bastante misericordioso». Las siguientes 2 horas fueron tensas. Luciana lloró, mi madre suplicó, mi padre amenazó, y Santiago intentó negociar. Pero al final, todos firmaron. No tenían alternativa. La evidencia era aplastante, y las consecuencias de negarse serían devastadoras para todos. Cuando finalmente se marcharon, derrotados y humillados, sentí un vacío inexplicable. Había ganado, pero el costo emocional era mayor de lo que había anticipado. Roberto notó mi expresión y me abrazó en silencio. «Lo peor ya pasó», me aseguró. «Qué equivocado estaba». A la mañana siguiente, mientras desayunaba en el hotel donde pasaríamos algunos días antes de separarnos amistosamente, el plan era anular el matrimonio después de resolver todos los asuntos legales. Recibí una llamada de Elena, mi asistente personal. «Carolina, tienes que venir inmediatamente a la oficina». Su voz sonaba agitada.
Alguien ha entrado durante la noche. Todos los servidores están comprometidos y hay documentos desaparecidos. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Mi padre tenía contactos en todas partes, incluyendo expertos en seguridad informática. Debía haber previsto que no se rendiría tan fácilmente. Cuando llegué a la empresa, el panorama era desolador. Los principales contratos habían desaparecido, junto con información confidencial de clientes. Habían saboteado metódicamente todo lo que pudieron alcanzar. En la pared de mi oficina, escrito con lo que parecía ser lápiz labial rojo, estaba el mensaje: nadie traiciona a la familia y sale impune. Marco llegó poco después y evaluó la situación con gesto grave. Esto cambia las cosas, dijo. Ahora tenemos justificación para proceder legalmente sin concesiones. Pero yo sabía que no sería tan simple. Mi familia tenía conexiones poderosas y la capacidad de provocar mucho daño antes de que la justicia actuara. Efectivamente, esa misma tarde comenzaron a circular rumores sobre mi estabilidad mental entre los clientes y socios comerciales. Varios contratos importantes fueron cancelados repentinamente. Una semana después, mientras intentaba reparar el daño causado, recibí otra noticia devastadora. Roberto había sufrido un accidente. Su auto se había salido de la carretera misteriosamente cuando regresaba de una reunión. Estaba vivo, pero en estado crítico. En el hospital, mientras observaba a mi amigo conectado a máquinas, comprendí que esta guerra apenas comenzaba. Mi familia estaba dispuesta a herir a personas inocentes para vengarse. La culpa me consumía por haber involucrado a Roberto en todo esto. El médico se acercó con expresión sombría. Los próximos días serán críticos. Ha sufrido un traumatismo craneal severo. Salí del hospital con una nueva determinación. Ya no se trataba solo de justicia o venganza. Ahora necesitaba proteger a quienes me habían apoyado. Llamé a Marco desde el estacionamiento. Necesito desaparecer, le dije, y necesito que todos piensen que he perdido esta batalla. ¿Estás segura?, preguntó preocupado. Retirarse ahora podría interpretarse como una admisión de culpabilidad. No me estoy retirando, respondí. Solo estoy cambiando de estrategia. Desaparecer no fue fácil, especialmente porque necesitaba hacerlo parecer una derrota. Marco preparó un comunicado donde anunciábamos la suspensión temporal de operaciones debido a problemas administrativos, insinuando sutilmente que la empresa estaba al borde de la quiebra. Observé desde las sombras cómo mi familia celebraba mi aparente caída, organizando incluso una pequeña fiesta en la mansión familiar. Me refugié en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad bajo el nombre de Marta Vega. Solo Marco y 2 personas más conocían mi ubicación real. Cada mañana me despertaba con el mismo propósito: recuperar lo que era mío y hacer que mi familia pagara por Roberto, quien seguía luchando por su vida en el hospital. Durante esas primeras semanas de aislamiento, conecté con Daniela Torres, una excompañera de universidad que ahora trabajaba en la Fiscalía especializada en delitos financieros. Nos reunimos en un café discreto lejos del centro. «Lo que me estás contando es grave, Carolina», dijo después de escuchar mi historia. «Si tienes pruebas concretas, podemos construir un caso sólido». «Tengo copias de todo», respondí, deslizando una memoria USB hacia ella. «Pero necesito garantías de que se hará justicia. Estas personas tienen conexiones poderosas». Daniela tomó la memoria con expresión seria. «No puedo prometer resultados, pero sí que investigaremos a fondo. ¿Estás preparada para lo que esto significa? Tendrás que testificar». «Estoy más que preparada». Lo que no le dije a Daniela fue que mi plan tenía 2 frentes. Mientras las autoridades investigaban oficialmente, yo ejecutaba mi propia estrategia. Contacté con antiguos empleados que habían sido despedidos injustamente por mi padre cuando dirigía la empresa. Personas con conocimientos y rencores. La combinación perfecta para mis propósitos. Jorge Mendoza había sido el director financiero hasta que descubrió irregularidades y amenazó con reportarlas. Mi padre lo despidió fabricando acusaciones de incompetencia. Ahora Jorge trabajaba como consultor independiente, manteniendo un perfil bajo. «¿Por qué debería ayudarte?», me preguntó cuando nos encontramos. «Tu padre me dejó sin nada. Mi reputación quedó destrozada. Porque tengo pruebas que demuestran tu inocencia», respondí, mostrándole documentos que había encontrado en los archivos confidenciales de mi padre. «Y porque juntos podemos hacer que paguen por lo que nos hicieron a ambos». Jorge examinó los documentos y noté cómo su expresión cambiaba de escepticismo a interés. «Asumo que tienes un plan», dijo finalmente. «Construí un equipo con personas como Jorge, personas que habían sido perjudicadas por mi familia y que tenían habilidades específicas que necesitábamos. Mercedes Palacios, experta en informática que había sido acusada falsamente de filtrar información,
Antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. Felipe Araya, antiguo socio comercial a quien mi padre estafó. Cada uno aportaba algo crucial para mi estrategia. Mientras tanto, la investigación oficial avanzaba lentamente. Daniela me mantenía informada, aunque las noticias no siempre eran alentadoras. Han contratado a los mejores abogados de la ciudad, me dijo durante una de nuestras reuniones clandestinas. Y algunos testigos clave se han retractado repentinamente. Sospechamos intimidación, pero es difícil probarlo. ¿Y el accidente de Roberto? Pregunté. Daniela negó con la cabeza. No hemos encontrado evidencia concluyente de sabotaje. La policía lo clasificó como un accidente por exceso de velocidad. Sentí que la rabia me consumía. Su respuesta confirmaba mis sospechas. No podía confiar únicamente en el sistema legal para obtener justicia. Necesitaba presionar desde otros ángulos. La oportunidad perfecta surgió cuando descubrimos que mi padre estaba negociando secretamente con inversionistas extranjeros. Pretendía vender la empresa que yo había construido, presentándose como el legítimo propietario. Jorge interceptó comunicaciones que revelaban una reunión programada en un exclusivo hotel para finalizar el acuerdo. Si logramos exponer esta transacción fraudulenta, tendremos una palanca poderosa, dijo Mercedes mientras analizábamos la información. Estos inversionistas no querrán verse involucrados en un escándalo de esta magnitud, Felipe añadió. Además, si conseguimos evidencia de que está intentando vender activos congelados por la investigación, enfrentará cargos adicionales. Preparamos nuestro movimiento meticulosamente. Mercedes se infiltró en los sistemas informáticos del hotel para acceder a la lista de reservas y los detalles de seguridad. Jorge preparó un informe detallado sobre la situación legal de la empresa, incluyendo los documentos que probaban que mi padre no tenía autoridad para negociar esa venta. Felipe, quien mantenía contactos en el mundo financiero, se encargó de hacer llegar rumores sobre la investigación en curso a los potenciales compradores. La noche antes de la reunión, recibí una llamada inesperada. Era Elena, mi antigua asistente. Carolina, sé que probablemente no confías en mí, dijo con voz temblorosa, pero necesito hablar contigo. Es sobre tu hermana. Dudé. Elena había permanecido en la empresa después de mi partida, trabajando ahora directamente para mi familia. Podría ser una trampa. ¿Cómo conseguiste este número?, pregunté con frialdad. Marco me lo dio después de que le mostré esto, respondió. Te estoy enviando un archivo ahora mismo. Minutos después recibí un correo electrónico con una grabación adjunta. Era la voz de Luciana, claramente alterada, discutiendo con mi padre. No acordamos nada sobre lastimar a personas inocentes, decía mi hermana. Roberto pudo haber muerto. Esto ha ido demasiado lejos. No seas ingenua, respondía mi padre. En los negocios no hay límites cuando se trata de sobrevivir. Carolina nos declaró la guerra, y en la guerra hay bajas. La grabación continuaba con Luciana expresando remordimientos, y mi padre amenazándola para mantenerla en línea. Sentí una mezcla confusa de emociones. Nunca hubiera esperado que Luciana mostrara conciencia sobre lo ocurrido. Luciana ha estado bebiendo mucho, explicó Elena. Habla cuando está ebria, dice cosas. Creo que está asustada de lo que tu padre pueda hacer ahora. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, todavía desconfiada. Porque tu padre también me ha amenazado. Su voz se quebró. Dijo que soy prescindible si no coopero completamente. Carolina, no soy una mala persona. Solo intentaba mantener mi trabajo. Esta nueva información cambió algunos aspectos de mi plan. Si Luciana estaba teniendo dudas, podría ser un punto débil en la estructura familiar. Además, Elena podría proporcionarnos información valiosa desde dentro. Necesito que hagas algo por mí, le dije, pero será arriesgado. La mañana de la reunión con los inversionistas, todo estaba dispuesto. Elena había colocado discretamente dispositivos de grabación en la sala de conferencias, siguiendo nuestras instrucciones. Felipe había logrado hablar con uno de los representantes de los inversionistas, sembrado suficientes dudas como para que vinieran preparados con preguntas incómodas. Observé desde la distancia, usando el sistema de seguridad del hotel al que Mercedes había accedido. Vi a mi padre entrar con confianza, seguido por Santiago, quien ahora parecía ser su mano derecha. Mi madre no estaba presente, pero me sorprendió ver a Luciana acompañándolos. Se veía demacrada, sin el brillo y arrogancia habituales.
La reunión comenzó cordialmente, con mi padre presentando proyecciones financieras impresionantes, pero falsificadas. Santiago apoyaba cada punto con datos aparentemente sólidos. Todo iba según su plan, hasta que uno de los inversionistas mencionó la investigación en curso. Hemos escuchado rumores preocupantes, señor Vidal, dijo con acento extranjero. Algo sobre una disputa familiar por la propiedad de esta empresa y posibles irregularidades financieras. Vi cómo el rostro de mi padre se tensaba momentáneamente antes de recuperar su sonrisa profesional. Simples malentendidos que ya hemos resuelto, respondió con aparente tranquilidad. Mi hija Carolina tuvo algunos problemas personales que afectaron su juicio. Por el bien de la empresa y de ella misma, acordamos que yo retomara el control. Fue entonces cuando Elena entró en la sala, aparentemente para servir café. Mientras lo hacía, accidentalmente, derramó una taza sobre el maletín de Santiago. En la confusión, deslizó discretamente un sobre en la mesa frente al inversionista principal. «Mis disculpas», dijo Elena, fingiendo nerviosismo mientras limpiaba el desastre. «Traigo café fresco inmediatamente». Cuando salió, el inversionista abrió el sobre y examinó su contenido. Su expresión cambió inmediatamente. «Señor Vidal», dijo con frialdad, «estos documentos sugieren que usted no tiene autoridad legal para negociar esta venta. De hecho, parece que estamos discutiendo la adquisición de activos actualmente congelados por orden judicial. Lo que siguió fue caos controlado. Mi padre intentó desacreditar los documentos mientras Santiago buscaba frenéticamente en su computadora, probablemente tratando de entender cómo esa información había llegado a manos de los inversionistas». Luciana permaneció en silencio, con la mirada fija en la mesa. Los inversionistas se retiraron, dejando claro que no querían ninguna asociación con un negocio tan turbio. Cuando quedaron solos en la sala, pude ver a través de las cámaras cómo mi padre explotaba, golpeando la mesa y gritando acusaciones. Santiago intentaba calmarlo sin éxito, y entonces, para mi sorpresa, Luciana se levantó. «Se acabó, papá», dijo con una firmeza que nunca le había visto. «Ha sido demasiado lejos. No quiero ser parte de esto». Mi padre la miró con desprecio. «Siéntate y cállate. No tienes voz aquí». «No», respondió Luciana. «Ya no más. ¿Sabes qué? Creo que Carolina tenía razón sobre nosotros». La confrontación que presencié a través de las cámaras del hotel marcó un punto de inflexión. Luciana salió de aquella sala de reuniones sin mirar atrás, dejando a mi padre y a Santiago en un estado de confusión y furia. No sabía si podía confiar en este aparente cambio de lealtad de mi hermana, pero ciertamente había alterado la dinámica familiar. 3 días después, recibí un mensaje de Elena. «Luciana quiere verte. Dice que tiene información importante». Organicé el encuentro con extrema precaución. Escogimos un parque público a media tarde, con miembros de mi equipo vigilando desde distintos puntos. Yo llevaba un sombrero y gafas oscuras, irreconocible para quienes no me conocieran bien. Cuando Luciana llegó, casi no la reconocí. Había perdido peso. Su rostro mostraba signos evidentes de estrés, y llevaba ropa simple, sin el lujo ostentoso que siempre la caracterizaba. Se sentó junto a mí en el banco sin mirarme directamente. «No esperaba que vinieras», dijo después de un largo silencio. «Tampoco esperaba que te enfrentaras a papá», respondí. Luciana suspiró profundamente. «Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Al principio solo parecían negocios, estrategias para mantener el control de la empresa en la familia, pero cuando Roberto tuvo el accidente». «¿Qué sabes sobre eso?», pregunté, sintiendo que la ira subía por mi garganta. Lo suficiente para saber que no fue un accidente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá contrató a alguien para sabotear los frenos. Dijo que era solo para asustarte, que Roberto no resultaría gravemente herido». Apreté los puños tan fuertemente que mis uñas se clavaron en las palmas. Roberto podría no volver a caminar. Y todo porque ustedes no soportaban la idea de perder el control sobre algo que construí yo. «Lo sé». Su voz era apenas audible. «No estoy aquí para pedir perdón, Carolina. Sé que lo que hicimos es imperdonable. Estoy aquí porque papá ha cruzado otra línea». Luciana abrió su bolso y me entregó una carpeta. Dentro había documentos y fotografías. A medida que revisaba el contenido, sentí que mi sangre se helaba. Las fotos mostraban a mi padre reuniéndose con un hombre de aspecto sombrío en un estacionamiento subterráneo. Los documentos eran transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales. «Está contratando a alguien para eliminarte», dijo Luciana, confirmando mis peores temores. Después del fiasco con los inversionistas, se obsesionó. Dice que eres la única amenaza real para su libertad, que si la investigación continúa, él irá a prisión. «¿Por qué me muestras esto?», pregunté, estudiando su rostro en busca de engaño. «Hasta hace poco estabas de su lado».
Porque es mi hermana, respondió simplemente. Y porque finalmente entendí que todo esto es enfermizo. Nunca quise ser parte de un asesinato, Carolina. Puedo ser muchas cosas, pero no una asesina. Algo en su voz sonaba auténtico, pero los años de manipulación familiar me habían enseñado a desconfiar. ¿Cómo conseguiste estos documentos? Santiago los dejó en su computadora. Están teniendo una aventura, dijo con amargura. Después del compromiso contigo, pensé que quizás él realmente me amaba, pero solo me estaba utilizando para tener información. Cuando me di cuenta, empecé a vigilarlo y a documentar todo lo que hacían. La información que Luciana me proporcionó era explosiva. No solo confirmaba la conspiración para causar el accidente de Roberto, sino que también incluía detalles sobre cuentas bancarias ocultas, sobornos a testigos en la investigación oficial y ahora, un plan para eliminarme permanentemente. Necesito más que tu palabra, le dije. Si realmente quieres ayudar, tendrás que testificar oficialmente. Ella asintió lentamente. Lo haré. Pero tienes que entender que una vez que haga esto, también estaré en peligro. Después de nuestra reunión, contacté inmediatamente con Daniela. La fiscal revisó la nueva evidencia con expresión cada vez más grave. Esto cambia todo, dijo finalmente. Con el testimonio de Luciana y estos documentos, podemos solicitar órdenes de arresto inmediatas. Pero Carolina, si tu padre realmente ha contratado a alguien para atacarte, necesitas protección. Me he estado protegiendo durante meses, respondí. Lo que necesito es que esto termine de una vez. Daniela organizó una declaración formal para Luciana bajo estrictas medidas de seguridad. Mi hermana proporcionó detalles exhaustivos sobre las operaciones fraudulentas, el accidente de Roberto y los planes recientes de mi padre. Su testimonio, junto con la documentación que había recopilado, formó la base de un caso sólido. Sin embargo, mi padre era poderoso y tenía recursos. Antes de que las órdenes de arresto pudieran ejecutarse, desapareció junto con Santiago. Las autoridades emitieron alertas nacionales e internacionales, pero ambos parecían haberse esfumado. Durante las siguientes 2 semanas, viví en un estado constante de alerta. Aunque tenía protección, sabía que si mi padre había contratado a profesionales, nadie estaba completamente seguro. Marco insistió en que me trasladara a una ubicación más remota, pero me negué. Estaba cansada de esconderme, cansada de vivir con miedo. La situación dio un giro inesperado cuando recibí una llamada del hospital. Roberto había despertado del coma inducido y estaba preguntando por mí. Aunque todos me advirtieron sobre el riesgo, necesitaba verlo. El hospital implementó medidas de seguridad adicionales para mi visita. Cuando entré en su habitación, el corazón se me encogió. Roberto, siempre tan fuerte y vital, yacía conectado a múltiples máquinas, con cicatrices visibles en su rostro y brazos. Sin embargo, sus ojos se iluminaron al verme. «Te ves terrible», bromeó débilmente. «Mira quién habla», respondí, intentando contener las lágrimas mientras tomaba su mano. «Me dijeron lo que ha pasado», dijo Roberto después de un momento. «Estás haciendo lo correcto, Carolina. Casi te cuesta la vida». Mi voz se quebró. «Nunca debí involucrarte en esto». «Yo tomé mis propias decisiones», insistió. «Y volvería a hacerlo. Tu familia. Son monstruos». Pasé varias horas con Roberto, poniéndole al día sobre los desarrollos recientes. Su mente seguía aguda a pesar del trauma físico, y me ofreció ideas valiosas sobre cómo proceder. Cuando finalmente me despedí, prometiéndole volver pronto, sentí una renovada determinación. Esa noche, mientras regresaba a mi apartamento temporal con 2 guardias de seguridad, noté algo inusual. Uno de los vehículos estacionados me resultaba familiar. Era el auto de mi madre, aunque ella no estaba visible en el interior. «Deténganse», ordené a los guardias. «Conozco ese auto». «Señorita, no es seguro», advirtió uno de ellos. «Estoy harta de esconderme», respondí. «Además, ustedes están armados, ¿no?» Con reluctancia, accedieron a investigar. El auto estaba vacío, pero tenía una nota en el asiento del conductor. «Te espero en la casa. Ven sola o las consecuencias serán graves». Los guardias insistieron en llamar a la policía, pero yo sabía que cualquier movimiento oficial alertaría a mi padre si estaba vigilando. Después de una acalorada discusión, llegamos a un compromiso. Iría, pero ellos me seguirían a distancia y estarían preparados para intervenir. La casa solo podía referirse a la mansión familiar donde había crecido, el lugar que durante años había sido el escenario de mi humillación constante. Mientras conducía hacia allí, sentía una extraña calma. Fuera lo que fuese lo que me esperaba, estaba lista para enfrentarlo. La mansión estaba silenciosa y parcialmente a oscuras cuando llegué. Solo el estudio de mi padre mostraba luz bajo la puerta. Respiré profundamente y entré sin llamar.
Mi madre estaba sentada en el sillón de cuero de mi padre, sosteniendo una copa de vino. Se veía más vieja de lo que recordaba, con el maquillaje corrido por lo que parecían haber sido lágrimas. «Has venido», dijo, su voz sorprendentemente firme. No estaba segura de que lo harías. «¿Dónde está papá?», pregunté, manteniéndome cerca de la puerta. «No lo sé», respondió, y francamente, ya no me importa. Su respuesta me sorprendió. Mi madre siempre había sido la fiel seguidora de mi padre, respaldando cada una de sus decisiones sin cuestionarlas. «Tu padre me traicionó, igual que traicionó a todos», continuó. «Cuando las cosas se complicaron, tomó todo el dinero que quedaba y desapareció con ese secretario tuyo. Me dejó aquí para enfrentar las consecuencias. Santiago no era mi secretario», corregí automáticamente. «Era mi prometido, el hombre que ustedes aprobaron y con quien conspiraron a mis espaldas». Mi madre hizo un gesto desdeñoso. «Los detalles no importan ahora. Lo que importa es que tu padre ha huido y me ha dejado sin nada. La policía ha congelado nuestras cuentas, los acreedores están llamando, y pronto perderé esta casa». «¿Me llamaste para pedirme dinero?», pregunté incrédula. «¿Después de todo lo que han hecho?». «Te llamé para advertirte», respondió, y algo en su tono me hizo tensarme. «Tu padre está desesperado, Carolina, y un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa». Se levantó y caminó hacia el escritorio, abriendo un cajón. Mi mano se dirigió instintivamente al botón de pánico que llevaba en el bolsillo, pero mi madre solo sacó un sobre. «Esto llegó esta mañana. Está dirigido a ti». Tomé el sobre con cautela y lo abrí. Dentro había una única hoja de papel con las palabras: «Última oportunidad. Terraza del Hotel Mirador. Mañana a medianoche. Ven sola, o Roberto tendrá otro accidente». «¿Lo sabías?», pregunté mostrándole el mensaje. Mi madre negó con la cabeza. «Solo sé que tu padre mencionó algo sobre un plan definitivo antes de desaparecer. Carolina, por favor, ten cuidado. Tu padre ha perdido el juicio». Mientras estudiaba su rostro, buscando signos de engaño, escuché un ruido proveniente del piso superior, un crujido que no debería estar allí si la casa estuviera vacía. «¿Hay alguien más aquí?», pregunté en voz baja. El miedo que cruzó por los ojos de mi madre fue respuesta suficiente. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del estudio se abrió violentamente. Mi padre estaba allí, apuntándome con un arma. «¡Qué reunión familiar tan conmovedora!», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Mi esposa e hija favorita, conspirando a mis espaldas». El tiempo pareció detenerse mientras miraba el arma en manos de mi padre. Sus ojos, que alguna vez me habían parecido autoritarios pero amables, ahora mostraban una frialdad que me heló la sangre. Mi madre se había quedado paralizada en su asiento, su rostro una máscara de terror. «Papá, baja el arma», dije con una calma que no sentía. «Esto solo empeorará tu situación». «¿Mi situación?», soltó una risa amarga. «Mi situación ya no puede empeorar, Carolina. Gracias a ti, lo he perdido todo. Mi reputación, mi empresa, mi libertad. ¿Qué más queda por perder?». Dio un paso hacia adelante, y yo retrocedí instintivamente. «No hagas esto», intenté razonar con él. «Piensa en lo que estás haciendo. Todavía hay salidas». «No, ya no hay salidas», respondió su voz extrañamente tranquila. «Solo decisiones finales». Vi movimiento por el rabillo del ojo. Santiago había aparecido en el umbral de la puerta trasera del estudio, también armado. La trampa se cerraba a mi alrededor. «El plan original era reunirnos mañana en el hotel», continuó mi padre. «Pero cuando vimos que venías hacia aquí, decidimos improvisar. Es mejor así, más íntimo». Mi mente trabajaba a toda velocidad. Los guardias de seguridad estaban afuera, pero no intervendrían a menos que yo activara la alarma o pasara demasiado tiempo. Necesitaba ganar tiempo. «¿Dónde está Luciana?», pregunté, intentando distraerlos. «¿También la has amenazado?». «Tu hermana eligió su bando», respondió mi padre con desprecio. «Ahora está bajo protección policial, dando declaraciones sobre cosas que no entiende. Siempre fue la débil de la familia». Santiago se acercó, quedando a pocos metros de mí. «Realmente me sorprendiste, Carolina. Nunca imaginé que fueras capaz de tanto. Siempre te subestimé, pensando que eras solo la hija obediente que haría lo que le dijeran». «Y yo nunca imaginé que fueras tan patético», respondí, ganando tiempo mientras discretamente alcanzaba el botón de pánico en mi bolsillo. «Seduciendo a mi hermana mientras estabas comprometido conmigo, haciendo el trabajo sucio de mi padre. ¿Qué sacaste de todo esto, Santiago? ¿Valió la pena?».
Vi un destello de ira en sus ojos. Habría valido la pena si tu padre hubiera cumplido sus promesas. Me ofreció la mitad de la empresa, ¿sabes? Pero resulta que tu padre también me traicionó. Apenas logré convencerlo de que me necesitaba para encontrarte. La tensión entre ellos era palpable. Mi padre miraba a Santiago con una mezcla de desprecio y cautela. No confiaban el uno en el otro, lo cual podría jugar a mi favor. ¡Qué conmovedor!, dije. Dos traicioneros que no pueden confiar el uno en el otro. ¿Qué sigue? ¿Van a dispararme y luego matarse entre ustedes? ¡Cállate!, gritó mi padre, apuntando el arma directamente a mi cabeza. Tú destruiste todo. Esta empresa era mi legado, y tú la arruinaste con tu estúpida moral. Presioné el botón de pánico en mi bolsillo, esperando que los guardias recibieran la señal. Solo necesitaba unos minutos más. ¿Tu legado?, repetí, elevando mi voz para asegurarme de que los guardias pudieran oírme si estaban cerca. Esa empresa la construí yo, mientras tú estabas ocupado robando y manipulando. Lo único que heredaré de ti es la lección de cómo no ser como tú. Mi madre, que había permanecido en silencio todo este tiempo, de repente se levantó. Federico, por favor, baja el arma. Esto ha ido demasiado lejos. Por un instante, creí ver duda en los ojos de mi padre, pero Santiago intervino. No la escuches, dijo. Si no terminamos esto ahora, iremos a prisión para siempre. Mi padre se reafirmó, apretando el agarre sobre el arma. Lo siento, Carolina. A veces hay que hacer sacrificios por el bien mayor. Cerré los ojos, esperando lo peor. Escuché el sonido del arma siendo amartillada, y entonces, un estruendo ensordecedor, pero no sentí dolor. Cuando abrí los ojos, vi a mi padre mirándome con asombro, antes de caer de rodillas. Santiago también parecía confundido, girando la cabeza hacia la fuente del disparo. Mi madre estaba de pie, sosteniendo una pequeña pistola que había sacado de algún lugar. «Suficiente», dijo con voz temblorosa pero firme. «No permitiré que sigas destruyendo a esta familia». Mi padre se sujetaba el hombro, donde la bala había impactado. No era una herida mortal, pero lo había incapacitado. Santiago, momentáneamente distraído, no vio a los guardias de seguridad irrumpir en la habitación, sometiéndolo rápidamente. Todo sucedió en cuestión de segundos. Los guardias controlaron la situación mientras yo miraba a mi madre, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. Mi madre dejó caer el arma y me miró con ojos llenos de remordimiento. «Porque soy tu madre, Carolina. He cometido muchos errores, pero no podía permitir que te hiciera daño, no a mi hija». Las siguientes horas pasaron como en un sueño. La policía llegó, tomando declaraciones y arrestando a mi padre y a Santiago. Los paramédicos atendieron la herida de mi padre antes de llevárselo. Mi madre, sorprendentemente calmada, cooperó con las autoridades, confesando su conocimiento sobre las actividades ilegales, pero también proporcionando pruebas de su reciente intento de detenerlas. Daniela llegó poco después, asegurándose de que todo el procedimiento fuera correcto. «Es un giro que no esperaba», me dijo mientras observábamos cómo se llevaban a mi padre esposado. «Tu madre podría enfrentar cargos menos graves si continúa cooperando así». No sé cómo sentirme, admití. Durante años, ella permitió que mi padre me tratara como una extraña en mi propia familia. Y ahora te salvó la vida, completó Daniela. Las personas son complicadas, Carolina. A veces nos sorprenden en el último momento. En los días siguientes, la tormenta mediática fue implacable. Heredera enfrenta conspiración familiar. Empresario intenta asesinar a su propia hija. Madre salva a hija de padre homicida. Los titulares parecían sacados de una novela sensacionalista, pero era mi vida, mi realidad. Una semana después, visité a mi madre en prisión preventiva. La encontré cambiada, casi irreconocible sin su maquillaje perfecto y sus joyas ostentosas. Parecía mayor, pero extrañamente más auténtica. «No esperaba que vinieras», dijo cuando me senté frente a ella. «Yo tampoco», admití, pero necesitaba entender. Mi madre suspiró profundamente. «No sé si puedo explicarlo de manera que tenga sentido. Durante años, me convencí de que todo lo que tu padre hacía era por el bien de la familia. Me volví ciega voluntariamente. Cuando vi los planes para el accidente de Roberto, comencé a dudar, pero seguí callada. Pero cuando supe que planeaba matarte, algo se rompió dentro de mí». «¿Por qué nunca me defendiste antes?», pregunté, la pregunta que había guardado durante toda mi vida. «¿Por qué siempre fue Luciana y nunca yo?». Lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Porque me recordabas demasiado a mí antes de conocer a tu padre. Fuerte, independiente, decidida. Vi cómo tu padre comenzó a moldearte, a intentar quebrar esa fuerza,
igual que hizo conmigo. Y fui cobarde, Carolina. En vez de protegerte, me escondí detrás de Luciana, que era más como él. Su respuesta me dejó sin palabras. Nunca había visto a mi madre como una víctima más de mi padre, sino como su cómplice voluntaria. Luciana ha estado visitándome, continuó mi madre. Está cambiando, intentando arreglar las cosas. Sé que no merecemos tu perdón, pero quizás algún día. No terminó la frase, y yo tampoco tenía una respuesta para ella. El perdón parecía un concepto demasiado grande, demasiado complicado en ese momento. Visitaría también a mi padre porque necesitaba cerrar ese capítulo. Lo encontré esposado a la cama del hospital penitenciario, su hombro vendado y su rostro marcado por la derrota. «Has venido a regodearte», dijo cuando me vio entrar. «He venido a despedirme», respondí. «Después de esto, no volveremos a vernos». Mi padre me estudió por un momento, como si viera algo nuevo en mí. «Eres más fuerte de lo que pensaba». «Siempre lo fui», dije. «Solo que nunca quisiste verlo». «¿Qué pasará con la empresa?», preguntó, y casi me reí de lo predecible que era, preocupándose por los negocios incluso ahora. «La empresa seguirá funcionando, pero con cambios significativos. Roberto será mi socio cuando se recupere, y parte de las ganancias irán a una fundación para víctimas de fraude familiar». Mi padre soltó una risa amarga. «Siempre la idealista». «No, papá, solo alguien que aprendió de tus errores». Cuando me levanté para irme, mi padre habló una última vez. «Carolina, todo lo que hice». «Ahórratelo», lo interrumpí. «No quiero tus excusas ni tus justificaciones. Solo quiero que sepas que a pesar de todo lo que intentaste hacerme, no lograste destruirme. Y esa será tu mayor derrota». Salí de aquella habitación sintiéndome liberada. El juicio contra mi padre y Santiago sería largo y complejo, pero la evidencia era contundente. Mi madre y Luciana, gracias a su cooperación, enfrentarían sentencias menores. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, recibí una llamada del hospital. Roberto había sido transferido a rehabilitación y estaba mostrando progreso. Los médicos eran optimistas sobre su recuperación, aunque el camino sería largo. «¿Vendrás hoy?», preguntó cuando atendí. «Tengo algo importante que mostrarte». Cuando llegué, Roberto me esperaba sentado en una silla de ruedas, pero lo sorprendente era que sus piernas estaban apoyadas en el suelo. «Mira esto», dijo con una sonrisa, y lentamente, con esfuerzo visible, logró ponerse de pie por unos segundos antes de volver a sentarse. «El doctor dice que con terapia intensiva podré volver a caminar en unos meses». Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente brotaron. Me arrodillé frente a él, tomando sus manos. «Lo lograremos juntos», prometí. «Todo esto, la recuperación, la empresa, lo que venga después». Roberto acarició mi mejilla. «Nunca lo dudé. Somos imparables juntos. ¿Recuerdas?». Mientras el sol se ponía fuera de la ventana del hospital, sentí por primera vez en mucho tiempo que el futuro no era una amenaza, sino una promesa. Había perdido a mi familia de sangre, pero había encontrado algo quizás más valioso: mi propia fuerza y personas que me valoraban por quien realmente era. La justicia había llegado, aunque de maneras que nunca imaginé, y yo estaba lista para comenzar de nuevo, llevando conmigo las lecciones aprendidas en esta dolorosa travesía. 2 años han pasado desde aquellos días oscuros. La empresa no solo se recuperó, sino que floreció bajo nuestra dirección conjunta. Roberto y yo formamos un equipo imparable en los negocios, complementándonos perfectamente. Su recuperación fue larga y dolorosa, pero ahora camina con apenas un ligero cojeo que, según él, le da carácter. Mi padre fue condenado a 15 años de prisión por fraude, conspiración y tentativa de homicidio. Santiago recibió una sentencia similar. Ninguno ha intentado contactarme desde el juicio, y me siento en paz con eso. Mi madre cumplió 1 año en prisión y ahora está en libertad condicional, trabajando en un centro comunitario como parte de su sentencia. Nos vemos ocasionalmente para tomar café. No somos cercanas, pero hay un respeto mutuo que antes no existía. Luciana me sorprendió más que nadie. Después de cumplir 6 meses de servicio comunitario, regresó a la universidad para estudiar trabajo social. Me dijo que quería ayudar a personas atrapadas en relaciones tóxicas y ciclos de abuso familiar. La veo 1 vez al mes, y aunque nuestras heridas son profundas, estamos construyendo lentamente algo que se parece a una relación de hermanas. Elena sigue trabajando con nosotros, ahora como gerente de operaciones. Su lealtad en los momentos críticos fue recompensada, y se ha convertido en una parte esencial de nuestro equipo. Jorge, Mercedes y Felipe también encontraron su lugar en la empresa reestructurada, aportando su experiencia y compromiso.
En cuanto a Roberto y yo, nuestra relación evolucionó naturalmente de una sociedad comercial a algo más profundo. Nos casamos en una ceremonia íntima hace 6 meses, rodeados solo de amigos verdaderos y familia elegida. Fue lo opuesto a la boda ostentosa que había planeado con Santiago. Fue auténtica, llena de amor sincero. A veces, cuando miro hacia atrás, apenas reconozco a la mujer que fui, insegura, buscando desesperadamente la aprobación de quienes nunca la darían. La traición familiar me rompió, pero también me permitió reconstruirme más fuerte, más sabia y, sorprendentemente, más compasiva. Hoy recibí una carta inesperada. Era de mi padre, la primera comunicación en 2 años. No pedía perdón ni justificaba sus acciones. Solo reconocía que había perdido lo más valioso que tenía por su propia codicia. Al final de la carta, mencionaba que estaba orgulloso de lo que había logrado con la empresa, a pesar de sus intentos por destruirla. No sé qué sentir sobre sus palabras, pero ya no me importa su aprobación. He aprendido que la verdadera fortaleza no viene de lo que otros piensan de ti, sino de mantenerte fiel a tus valores, incluso cuando el mundo entero parece conspirar en tu contra. Esta historia, mi historia, no tiene un final perfectamente feliz. Las cicatrices permanecen, los recuerdos dolorosos a veces regresan en la noche, pero he encontrado paz y propósito. Y tal vez, después de todo, esa es la victoria más grande que podía esperar. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.